Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, también del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera y por supuesto de Radio La Nueva República. Les recordamos también en nuestro canal de YouTube, que es el canal del Club de Periodistas de México. Por favor, véanos, compartan, opinen, suscríbanse. Y bueno, el privilegio de estar con dos grandes de la comunicación, del periodismo, del análisis, como todos los días, maestro Jorge Santa Cruz, tan querido, director académico del Club de Periodistas de México, y el privilegio de tener al doctor Juan Ramón Jiménez, doctor querido, maestro entrañable y bueno, parte también fundamental de este espacio, de nuestras instituciones, un académico, Premio Nacional de Periodismo y un referente en este programa y en todo esto en lo que se traduzca la buena comunicación y sobre todo de un área que nos han hecho creer que es árida, que es la economía, y que es tan importante que la abordemos, queridos amigos. Jorge, querido doctor, precisamente hablamos el día de ayer sobre el tema del Tratado de Libre Comercio anterior, bueno, que ahora ya en la transformación ya es un tratado bilateral, se está esperando ver si se integra Canadá, que ojalá sí sea, pero en fin, hubo modificaciones, hubo algunas circunstancias que nos comentabas, nos compartías, aristas muy positivas, otras en que estamos y estaremos al tanto, en algunas también comentarios del maestro Jorge Santa Cruz. Pero bueno, posteriormente a ello, ¿qué pudiéramos esperar en el contexto que vivimos, Jorge, para compartir con el doctor Juan Ramón Jiménez, precisamente en la relación de China, por ejemplo, con Estados Unidos, en la necesidad nuestra y en general yo creo que es una lógica también de diversificar nuestra economía? Exacto. Entonces, teniendo esto tan fresquecito del tratado, del nuevo tratado, pero también teniendo el contexto de lo que, cómo impacta y qué está pasando de Estados Unidos con China, ¿no, Jorge? Es muy interesante, Celeste, Juan Ramón, amigos. Mira, Federico Nietzsche, en su libro Más allá del bien y del mal, anticipaba que el siglo XX sería el siglo en el que se lucharía por el control del mundo. Palabras más, palabras menos. Bueno, en los albores del siglo XXI podemos, tomando un tanto cuanto el ejemplo de Nietzsche, decir que se están preparando las grandes potencias para tratar, si no de definir el rumbo del mundo, sí de mantener sus áreas de influencia muy bien demarcadas, muy bien delimitadas, quise decir. China en Asia, Rusia en Euroasia y Estados Unidos en América. ¿A qué quiero llegar? A que esta guerra comercial que iniciaron los Estados Unidos en contra de China es el esfuerzo, a ver qué nos dice Juan Ramón, pero el esfuerzo que está haciendo el complejo militar industrial de los Estados Unidos, que poco tiene de estadounidense en realidad, es cosmopolita, para tratar de evitar que China emerja como potencia mundial. Pero te digo, eso es lo que ve uno como periodista, no sé, como un economista que nos puede decir. Exactamente, tocas un punto fundamental, Jorge querido, y precisamente el que tengamos en cuenta, queridos amigos, el que tengamos en cuenta el que de alguna manera no estamos hablando de una economía lineal,
una es la china, otra es la norteamericana, y sobre todo en estos momentos con Estados Unidos, con una revolución económica hacia adentro de Estados Unidos, con una visión totalmente diferente de Donald Trump a la que tenían los neoconservadores afines a la OTAN, y entonces estas lecturas se van modificando. Te escuchamos con mucha atención, doctor querido. Bueno, hay dos cosas muy importantes que acaban de decir ustedes. O sea, el enfoque multidimensional global, no solamente un solo país, una sola potencia, sino ya hay potencias emergentes que ya están desafiando el poder del imperio, prácticamente el imperio moderno o la república imperial, como se le quiera llamar a Estados Unidos. Y por el otro lado, lo que comentaba Jorge de estos bloques que se están creando, te faltó mencionar Europa, obviamente, porque es unidas, 20 y tantas economías, casi 30 economías, son verdaderamente un polo gigantesco de desarrollo económico, financiero, militar, etcétera. Entonces, lo que estamos visualizando es que ahora el 18 de diciembre, es una fecha que no hay que olvidar, lo que nos escuchan, lo que nos ven. El 18 de diciembre China lanza el petroyuan. El petroyuan va a ser una situación de alto riesgo para las finanzas internacionales, sobre todo para el dólar norteamericano, porque está el dólar neozelandés, el dólar canadiense, el dólar de Hong Kong, el dólar australiano, no, el dólar norteamericano. El petroyuan viene a ser la existencia misma del gran economista de todos los tiempos, Keynes, que decía que ningún país puede controlar, debe controlar la economía mundial. Y Estados Unidos, a partir de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, se abrogó el derecho de controlar la economía mundial. Ellos dijeron, nosotros somos la economía mundial. Y entonces ellos pusieron el dólar como referencia de esa economía mundial. Ese dólar estuvo vigente hasta 1971, en la época de Nixon, como efecto de los grandes movimientos del 68, tanto en Francia como en Checoslovaquia, como en los mismos Estados Unidos, como en México. Hubo una hecatombe social el 68. Entonces, esa hecatombe más la guerra de Vietnam vinieron a debilitar enormemente el poderío del dólar norteamericano. Nixon declara la inconvertibilidad, es decir, que el dólar ya no se podía convertir en oro, y entonces el dólar se convirtió en moneda fiduciaria, es decir, de fe nada más. Entonces, al entrar el petroyuan, vuelve Keynes a triunfar al decir, ahora de nuevo hay otra moneda que va a ser convertible en oro. Es decir, las ventas de petróleo que se le vayan a hacer a China, que es un gran consumidor de petróleo, China dice, te las voy a pagar, si tú quieres te las pago en oro. Y entonces ese acuerdo de la existencia, de la reexistencia y el poderío del oro va a ser verdaderamente una hecatombe para el dólar norteamericano, porque entonces Estados Unidos va a decir, entonces yo también voy a poner mi dólar convertible de nuevo en oro, ¿o qué va a pasar? Bien, el esquema es muy importante el 18 de diciembre. El 18 de diciembre se mueve la economía mundial por el petroyuan chino. Y no hay que perder de cuenta que México, su moneda la tiene indexada al dólar. Es prácticamente vive del dólar el peso mexicano. Entonces, ¿qué va a pasar con el peso mexicano? Entonces, una de las posibles coyunturas que yo veo, si las nuevas autoridades celestes son sensibles a estos movimientos especulatorios, México tiene que jugar ya una vamos a llamarla nueva independencia monetaria del dólar. Tiene que buscar un acercamiento con China a través del yuan y decir, bueno, yo vendo petróleo, págame en oro. ¿Sí? Pero se necesita gente valiente, no solamente nacionalistas, valientes, tener valor para confrontar al imperio, ¿no? Sí, o sea, los de la granja, diríamos nosotros, ¿no? Pero de hecho, China, históricamente el ganado de China pues era el movimiento de mercancías entre Manila, Acapulco y Callao en Lima, en Perú.
Eso es lo que hay que buscar ahorita, una transferencia de movimientos a la moderna entre China, México y Sudamérica, en este caso Perú, para darle un valor agregado al peso mexicano, a las exportaciones mexicanas, esa diversificación de la que hablaban hace rato. Pero yo me sigo en el petroyuan, porque el petroyuan va a ser verdaderamente una verdadera hecatombe. Y entonces, ¿qué están recomendando los genios financieros a nivel internacional? Están recomendando la compra de oro o la compra de criptodivisas, sobre todo el Bitcoin, que ya se negocia directamente en la bolsa de Chicago, a futuros de Chicago. La gente mexicana va a decir, ¿what? ¿Qué es esto? Pues es esto lo que se deja venir en diciembre. Va a haber cambio de autoridades en México, va a haber movimientos fuertes en Estados Unidos y va a haber el movimiento del petroyuan. Ahora, algo que no debemos de perder en cuenta va a ser Arabia Saudita. Arabia Saudita va a ser el jugador clave en esta macro gigantesco reacomodo de las fuerzas económicas monetarias. ¿Por qué Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita no deja de ser el gran productor y el movimiento grande que tiene de petróleo, sobre todo petróleo de alta calidad, petróleo de 45 grados API, que es el Arabian Light, que es el marcador de todos los petróleos internacionales. Entonces Arabia Saudita está entrando en una dinámica interna de renovación, de cuadros. ¿Sí? El nuevo rey de Arabia Saudita es un agente que hay que monitorear bastante bien. muy de y aquí cerca. ver, queridos amigos, y tener en cuenta esto del petroyuan, que es un origen distinto, o sea, el motivo, en qué está lo distinto, en qué está lo diferente, en qué coinciden con el petrodólar. El petrodólar fue una invención, digamos, para justificar esa falta de oro y el tratar de dejar y tener fuerte o sostener una moneda como es el dólar. Entonces, en este contexto se pone muy interesante, porque entonces pues va a haber quien quiera vender el petróleo por oro y va a haber quien quiera a lo mejor criptodivisas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a un corte, está muy interesante. Enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista, en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, La Pantera, nuestro hashtag Voces del Periodista y, por supuesto, el canal del Club de Periodistas de México en YouTube. Queridos amigos, con el maestro Jorge Santa Cruz, con el doctor Juan Ramón Jiménez. Y bueno, en estos contextos de estas guerras no convencionales, de las que también hay que tocar, en estos escenarios que nos compartía el doctor, en estos riesgos de los que nos hablaba el maestro Jorge Santa Cruz, bueno, pues van surgiendo diferentes tipos de estrategias, tanto estos planes como el 2025, como armas de lo más novedosas rusas, que están desactivando las armas que están haciendo otros, o sea, básicamente se están yendo a la desactivación. Por otra parte, las fortalezas de los chinos. Entonces vamos viendo todo esto de lo que hablábamos de este nuevo contexto. Y algo que también decía el doctor hace un rato, que no nos debemos olvidar también, son de las armas no convencionales. Y esto se está hablando no solamente de lo que hablamos de las guerras financieras y esto, no. Ya estos son guerras bacteriológicas, meteorológicas, todo esto que suena a terror, que existe, pero que hay que ver cómo se van a manejar, cómo se pueden eludir, cómo van viendo estos juegos en los que es importantísimo nosotros entender que está alguien ahí que juega el Go y que pues que ni los norteamericanos lo entienden, ¿eh? No, y que hay que aprender a mirar ese tipo de escenarios y de movimientos y de manejos, ¿no, doctor? Sí, exactamente. O sea, China, en la visión 2025, ellos dicen, China tuvo su debilidad en las guerras del opio, porque fue el momento en donde las grandes potencias lo hicieron un país adicto a las drogas, y todo el mundo se fue para quitarle territorios, hasta Rusia le quitó una parte, Japón le quitó otra parte. Ojo con México. Sí, por eso. Ojo con México. A eso voy. Ojo con México y perdón. Eso trataron de hacer en Siria. De las primeras cosas que hicieron fue llevar el famoso Captagón,
y llevar la droga, pero Siria es un pueblo con una cultura muy fuerte y muy arraigada y no cayó en eso. Pero hay que estar alerta de esto, por ejemplo, hablando de guerras no convencionales y también de estar atentos hacia nosotros. Y perdón, porque esto es otra cosa, estamos hablando del mundo externo, digamos, del mundo, de la parte global, y me voy a ir a lo infinitamente personal, como es, por ejemplo, nuestro entorno familiar. Hay que fortalecer desde ahí, por eso démonos cuenta que todos somos parte importante, aunque estemos oyendo hablar de todo lo global, bueno, desde nosotros principia el triunfo de una buena realidad, y en este caso hay que tener mucho cuidado con eso. Perdón, doctor. No, está entonces bien, estaba esto de China, estás en lo la correcto. guerra del opio, perdón. Las dos guerras del opio, fueron dos guerras del opio, sí, en donde China empezó a perder grandes partes de su territorio y quisieron hacer al país un país adicto. Hasta que no vino la revolución del doctor Sun Yat-sen en 1911, en México también empezó la revolución en 1911, aunque empezó en el 10, pero realmente fue en el 11. Entonces el hecho es que Sun Yat-sen planteó ya eliminar la dinastía Qing, que era la dinastía del niño, aquel emperador, y realmente inició el proceso de transformación de China, que terminó en el 49, ya con la toma de poder de Mao Zedong. Hubo la época del dogmatismo de Mao hasta 1971, cuando Estados Unidos se retira del oro, viene una nueva generación de chinos, Deng Xiaoping, ¿te acuerdas? Deng Xiaoping, y realmente China empezó la renovación de cuadros. Ahorita que está Xi Jinping en el poder, él ya tiene toda la estructura para crear de China una verdadera superpotencia, megapotencia. No están siguiendo las rutas tradicionales de Estados Unidos, de rutas de crecimiento, están creciendo al estilo horizontal y vertical. Entonces, esto para Estados Unidos es una complejidad precisamente por el Go. El Go es una complejidad, o te doy luchas en el mar, o te doy luchas en las llanuras, o te doy luchas en las selvas, o te doy luchas en las montañas. Entonces el Go te va permitiendo dar diferente tipo de lucha adecuada al contexto territorial. Y ahorita China está haciendo, insisto, una super jugada con la ruta de la seda, pero además en África está penetrando de una manera brutal, a tal forma que África se va a convertir prácticamente en la nueva China. Entonces, estos movimientos geoestratégicos, geopolíticos de la Gran China es los que México no debe de perder. México debe de recuperar la nao de China en términos modernos y abrirse camino hacia allá, entender los movimientos de China geopolíticos y geoestratégicos, y no olvidarnos de que México es un país bisagra. Podemos ver hacia el norte, podemos ver hacia el sur, hacia Sudamérica, podemos ver hacia Europa y podemos ver hacia China y Japón. Entonces creo que México tiene que jugar esas cuatro estrellas o puntas del ajedrez mundial, y debe jugarse, si no va a ser simplemente avasallado y va a ser convertido en un enano de Gulliver que quiere jugar contra el gigante. Ese nacionalismo extremo que tenemos los mexicanos nos hace que seamos una isla, cuando no debemos ser una isla. Somos una potencia geopolítica, geoestratégica, porque tenemos Estados Unidos a un lado y tenemos 50 millones de mexicanos adentro de Estados Unidos, que esa puede ser un arma positiva para los cambios geopolíticos que se avecinan. Si nos olvidamos de esos 50 millones de mexicanos allá, estamos mal. O sea, realmente tenemos que buscar la forma de que este México moderno, este México del cambio, juegue todas las cartas, positivamente estoy hablando, no negativamente. ¿Sí? Exactamente, es fundamental, queridos amigos, precisamente insertarnos de diferente manera, porque nos damos cuenta que nos han hecho creer o nos han convertido realmente en esos enanos, en un México maravilloso, grandioso, lleno de tanta violencia, atomizado, precisamente porque esos intereses, hay intereses que quieren que eso suceda para depredar, pero nuestra conciencia es lo más importante y es lo que hay que recuperar. Junto con esta conciencia, obviamente, el ánimo de asumirnos
con la fuerza que realmente tenemos y el gran país que somos, Jorge. Sí, Celeste, yo coincido plenamente. México la está jugando con Estados Unidos y con Canadá en las grandes ligas. Uno de los primeros embajadores en ir a la casa de transición del presidente, ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue el embajador de China. Entonces, el significado ahí está muy claro, ¿no? El mensaje que se quiere dar es de, bueno, también vamos a mirar hacia el extremo oriente. Luego, México tiene la oportunidad, ha estado renegociando el Tratado de Libre Comercio con Europa. Entonces, ahí tenemos un tercer puente. Apenas ayer, el martes 28 de agosto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador recibió en la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas al presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Y se habló de que va a tratar López Obrador de hacer un bloque de América del Norte que ayude a América del Sur para lo que también quiere Trump, que ya no haya el problema migratorio. Y la única vertiente que creo que todavía no ha explorado muy bien el futuro gobierno es la de la relación con Rusia, que considero que es también estratégica. Exactamente. Y fíjense nada más, estas estrategias de las que nos habla el maestro Jorge Santa Cruz y de lo que escuchamos, de las pláticas que tuvo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Guatemala, pues no es otra cosa más que simplemente dar la calidad de vida que todo ser humano merecemos en nuestra tierra, el fortalecimiento de nuestra tierra con nuestra gente y a no mandar más expulsados económicos, que son básicamente lo que son la mayoría de los migrantes. Sí. Habrá quien se quiere ir por su gusto, pero muchos son precisamente porque no tienen otra opción. Entonces simplemente se trata de dar opciones. En el momento que hay opciones y que se fortalezcan las economías de cada país, la interacción con las demás economías va a ser positiva, va a ser mucho mejor. Entonces simplemente es recomponer la salud económica y eso tiene que ver con el equilibrio, doctor. Sí, yo sería de la idea para concluir de que si vamos a mirar a China, mandar a los expertos sobre China, no tener ocurrencias o amiguismos, sino mandar a los expertos en historia, en documentación, en banca, por ejemplo, HSBC, que es el banco del opio a nivel internacional. Entonces, tener toda esa concepción geopolítica, geoestratégica, histórica de México con la China y no tener ocurrencias, porque se necesitan políticas públicas de siglo XXI, no del siglo XVIII. Bueno, pues Jorge. Así es, ¿no? Muy contento de haber estado contigo, Celeste. Gracias. Ay, lo mismo yo digo. Enorme, exactamente. Queridos amigos, les queremos tanto, de veras, les queremos entrañablemente. Y bueno, gracias a todos ustedes, gracias por estar acá con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, esta es su casa. Este es su corazón, aquí estamos para ustedes. Sigan en estas frecuencias, sigan, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, de eso se trata. Y bueno, pues nosotros les queremos, les mando un beso tronadísimo y nos escuchamos mañana. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, del Grupo Radio Turquesa, de La Pantera y también, por supuesto, La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista y también nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México, desde donde estamos transmitiendo y desde este auditorio de la Fundación Antonio Sáenz de Miera FIEITAL, donde tanto agradecemos la presencia de nuestros queridos amigos radioescuchas y cibernautas a quienes tanto queremos. Y bueno, pues con el maestro Jorge Santa Cruz, el doctor Juan Ramón Jiménez, es que continuamos precisamente en esta dinámica, doctor Jorge, lo que nos compartía el doctor Juan Ramón Jiménez sobre estas nuevas estrategias, otras nuevas armas, este 2025 del que nos hablabas, ¿qué es, en qué consiste
y por qué se habla de ello, Juan Ramón? Mira, este es un programa de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, la US Air Force. Ellos plantearon la emergencia de China como potencia mundial, y frente a esa emergencia de China, ellos tienen este escenario que lo pueden buscar en el internet, se llama el 2025 US Air Force. Ellos plantean un escenario en donde le llaman King Khan, o sea, el rey Khan. O sea, que yo lo he llamado así en español como el circuito dragón. ¿Cuál es el circuito dragón? O sea, China como punto, como fortaleza, y luego Singapur, Hong Kong, que ya es parte de China, Macao, que viene siendo Las Vegas chinas, ¿cómo se llama? Japón, Australia, Nueva Zelanda. Esos son lo que podríamos llamar el circuito dragón. ¿Por qué el circuito dragón es tan fuerte y poderoso en estas épocas? Porque se mueven los mercados financieros, tanto el área oscura, los lados oscuros de la globalización de las que hablaba ya nuestro amigo Alfredo Jalife hace mucho tiempo, se está cumpliendo en el caso de China. Y este circuito dragón inicia en Singapur, pasa a Hong Kong, pasa a la bolsa de Shanghai, pasa a la bolsa de Tokio, la bolsa de Singapur y regresa. Es un circuito que le llaman hot money, dinero caliente, en donde todo entra, te digo, lados oscuros y lados brillantes. Los papeles de Singapur que lo sacaron la revista Proceso hace tiempo, estaba Francisco Gil Díaz, un tipo muy brillante pero muy maquiavélico, en donde los excedentes petroleros fueron a dar a la bolsa de Shanghái. ¿Por qué a la bolsa de Shanghái? Porque dijo, somos de derecha y nunca van a pensar que los excedentes petroleros se pusieron en un país comunista. Entonces ahí se quedaron gran parte de los recursos de los excedentes petroleros, parte de lo que sacó la revista Proceso y que yo le he estado dando seguimiento. Entonces este circuito dragón es una esquina del cuadrángulo 2025 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. El otro se llama, en contraesquina, a la gran potencia china, está la ruta de Gulliver. O sea, Gulliver, si bien recuerdan ustedes, es el gigante que está atado por los pigmeos, por las hormiguitas. Entonces dice Estados Unidos, yo estoy simplemente pasándole la información que viene ahí. Dice Estados Unidos, son los pigmeos que quieren amarrar a Estados Unidos. Y los pigmeos significan terroristas, narcos, en fin, todos los que quieren golpear a Estados Unidos. Y para esos ya también tenemos un escenario de acción. El otro escenario... O sea, se ponen, perdón, pero es increíble que a estas alturas estos escenarios como que los buenos son y ellos, los malos, ¿no? Sí. Siempre sea, ha sido. Como si fuera algo aparte, perdón. No, es cierto, Celeste, es cierto. Siempre ellos, te estoy diciendo, eso es lo que piensan ellos. Ellos se creen el país maravilloso del mundo, que ya no lo son, lo fueron probablemente en alguna posible temporada, pero ya no son el país elegido por Dios. O sea, ellos se creen Dios, que es otra cosa, ¿no? Nosotros estamos simplemente... no todos, hay un gran pueblo norteamericano. Hay un gran pueblo pero norteamericano, estos grupos de consorcios, perdóname. Sí, no, tienes toda la razón. Acepto la corrección. El comentario, no es corrección, es comentario. Pero el hecho es que es el pensamiento imperial de ellos, ¿sí? El otro es la llamada ruta de la seda. La ruta de la seda para ellos también es muy peligrosa porque es la unión estratégica geopolítica entre China, tiene que entrar la India, tiene que entrar Pakistán, Rusia, de hecho Rusia ya está en el petroyuan y termina en Londres. Por eso Londres va a ser estratégica porque es la City, o sea, todavía es la City. Que si el Brexit o no el Brexit, pero el hecho es que la City sigue teniendo un gran poder. Y en este caso Donald Trump ha un poco golpeado a la OTAN y a sus aliados europeos
y le da el favor a China, porque China es la que está aprovechando esa posibilidad de unión. Y fíjate lo que está haciendo, una infraestructura de siglo XXI con puros trenes de alta velocidad, pero de alta velocidad, para cruzar todo el enorme territorio desde Pekín hasta Londres. Entonces, esto va a dejar a Estados Unidos nada más en su fortaleza interna. Y ahí es donde otro gran economista, profesor y matemático, Johann Galtung, está diciendo, son las contradicciones internas del imperio las que lo van a destruir, no son las contradicciones externas, no es China, no es Rusia, no es Europa el enemigo que va a destruir Estados Unidos, son las contradicciones internas las que lo van a destruir. Y esto, ¿cómo va a terminar? Dice el profesor noruego, dice, va a terminar en una Estado-nación, y lo hemos platicado aquí varias veces, en donde Chicago, por ejemplo, va a ser la gran ciudad de todo medio oeste, Los Ángeles va a ser otra gran ciudad, Nueva York van a ser otra, pero van a ser así como ciudades-estado, regresar a la época medieval, ¿sí? Entonces, esos escenarios, aunque son escenarios, no quiere decir que sean realidades, pero son los escenarios que hay que visualizar para cómo México se va a incrustar. ¿Se va a incrustar con los enanos de Gulliver o se va a incrustar en las grandes ligas de la ruta de la seda, el ganado de China, el petroyuan, los pagos de petróleo en oro, etcétera? O sea, México tiene que jugar en las grandes ligas y no quedarse en los pigmeos, porque pues, por eso a veces hemos criticado y duramente a nuestra clase política que se está achicando cada vez más. Y yo recuerdo los enormes territorios que tenía la Nueva España, que llegaban hasta Vancouver y hacia el sur hasta el Golfo de Darién. Todos esos enormes territorios los perdimos por no tener una clase política que jugara los intereses geopolíticos de la Nueva España. Y perdón que haga aquí un paréntesis, y lo comentábamos nosotros también y lo hemos compartido, queridos amigos. Fíjense, por ejemplo, ahora que se habla, y lo decíamos con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, por ejemplo, ahora que está este proyecto del Tren Maya, que es una infraestructura, es algo que va a ser muy positivo para un desarrollo real económico, no de que los capitales golondrinos y todo lo que antes escuchábamos, que estábamos supeditados casi como que a limosnas, saqueos, y lo que se les cayera de la bolsa es lo único que quedaba. En este caso que se está hablando de infraestructura, hay golpeadores, digamos, de ese grupo, de esos grupos agónicos, y no me estoy refiriendo a lo político, y yo con todo respeto a todas las formas de pensamiento y a todos los grupos políticos, bueno, a los que lo merezcan el respeto, ¿no? Pero sí, como seres humanos, a todos. ¿Pero a qué me refiero? A esta cuestión agónica, digamos, de un modelo económico. Entonces, hay quienes tratan de golpear este tipo de visiones, Jorge, y lo comentábamos, de ir en contra de todo ello. Por eso es importante, y reitero, la participación ciudadana, nuestra opinión. Escuchamos estos grandes temas que nos comparte el doctor Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, pero ¿dónde estamos insertados nosotros? ¿Dónde nos debemos insertar nosotros? Es muy importante. Jorge, vamos a ir a un corte. Sí, ¿Qué reflexión nos das? Si me lo permiten, la Primera Guerra Mundial, que se conmemoró pues recientemente el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, empezó no por el asesinato del archiduque Francisco José en los Balcanes. En los Balcanes, en Serbia. En realidad empezó porque Alemania ya tenía pactada la construcción de un tren que iba a ir de Alemania hacia Bagdad. Y eso le iba a dar a Alemania una ventaja de 2 meses o de mes y medio en el manejo de las mercancías, porque mientras la Gran Bretaña iba a tener que navegar y entrar por el Mediterráneo, etcétera, Alemania, con el Kaiser Guillermo II, iba a llegar directo de Alemania por tierra
a Irak. Eso me da miedo, porque lo que está diciendo Juan Ramón, si hacemos una comparación, yo lo dejo con puntos suspensivos. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y vamos a participar. Y vamos a ver que lo que nos toca es seguir para adelante y seguir con optimismo. No hay de otra, así debe de ser. Vamos a un corte, no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, de Radio Turquesa, de Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera, de Radio La Nueva República y por supuesto en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México y nuestro hashtag Voces del Periodista. Estamos transmitiendo desde el auditorio del Club de Periodistas de México, bueno, de la Fundación Antonio Sáenz de Miera en el Club de Periodistas de México, queridos amigos, desde este templo de la libertad del maestro Jorge Santa Cruz, el doctor Juan Ramón Jiménez, quien esté en YouTube y acabe de ver este espacio, puede usted retroceder y buscar el bloque anterior porque está muy interesante, precisamente en el papel de China, en lo que debemos de tener en cuenta ante un paradigma tremendo, extraordinariamente impensable, ¿no? Hace no mucho tiempo esto era impensable, el paradigma tanto en México como en Estados Unidos, como a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, simplemente en México, y hago un paréntesis, ahora en septiembre, el 17-18 de septiembre, entra en función ya, o sea, para que sea quien nos rija la nueva Constitución de la Ciudad de México. Esto es interesante. Pero ¿qué estamos viendo? El doctor Juan Ramón Jiménez nos comentaba en el bloque anterior que a partir del 18 de diciembre entra en escena el Petroyuan, hablando de China. Y entonces el contexto del papel que debe de jugar México. Teniendo en cuenta, queridos amigos, de que pues recientemente comentamos incluso en el programa de ayer la situación de este nuevo tratado bilateral, digamos, sustituyendo al TLC, ¿no? O sea, con estos cambios y que está en espera de que sea también trilateral, de que participe Canadá. Pero bueno, nos quedamos en el bloque anterior, Jorge, independientemente de lo que quieras ahorita agregar, en este contexto de la participación muy importante y lo que va a tener que ver la economía real por un lado y la economía pues financiera, el Bitcoin, pero finalmente sigue siendo de fe, o sea, porque es sobre circunstancias y artículos o cuestiones que no vemos, ¿no? Como el Bitcoin, pero que son virtuales. Y la otra parte es la economía real. Y por otra parte están los escenarios de los grandes poderes económicos, de los diferentes poderes económicos. Y bueno, pues vamos a ver ahorita cómo decide este poder de Arabia Saudita, a quien hace años, a partir del cambio del 71, ¿no? De 1971, en que cambia y se bloquea el patrón oro, ¿no? Dicen, bueno, ya no va a ser el patrón oro, nada más porque yo lo digo, prácticamente así fue, pero vamos a justificar el fortalecer el dólar y entonces vamos a crear el petrodólar. Se creó el petrodólar, pero ahora ante el petroyuan, que podrá pagar en oro, ¿qué va a pasar, Jorge? Ay, Celeste, la ecuación es bastante complicada. Pero es muy interesante. Es muy interesante. Y perdón que se me olvide y recapitular para quienes vean el programa por bloques. No es lo mismo el Estados Unidos de hace poco, el México de hace poco, Arabia Saudita de hace poco, China de hace poco, hace 2 años. ¿no? Porque también retomó y decidieron por un camino en China, ¿no? Y entonces nos hemos dado cuenta que es un paradigma multidimensional. Entonces tener en cuenta también todo esto, perdón. Sí, no, y a mí me gustaría mucho hacer énfasis, lo decía el doctor Juan Ramón Jiménez hace un rato, en que las próximas autoridades mexicanas tengan muy claro todo este panorama. A ver, no solo es China con el petroyuan.
También es Rusia con la consolidación de un proyecto que se llama Nord Stream 2, que permitirá a Rusia abastecer de gas a Europa, con el consentimiento hasta el momento de la principal potencia europea, que es Alemania. Y por cierto, perdón que haga un paréntesis, tener en cuenta el gran enojo de los neoconservadores, de los socios de la OTAN. ¿En qué contexto? En que ellos pensaban que se iba a concretar toda esta invasión a Siria, que fue una invasión, fue una situación creada precisamente para impedir mucho de lo que está sucediendo. Y aún siguen estas fuerzas tratando de denostar al gobierno legítimo de Siria. Y mucho tiene que ver con todo esto. Entonces veamos cómo ha cambiado el mundo y cómo son intereses unos de guerra, financieros, pero que quieren activar la economía a base de muerte, a base de guerra. Y hay otra parte que es la economía real, pero también ya están otros actores económicos. Perdón que te interrumpí. No, muy bien, Celeste, muchas gracias. A ver, no se puede entender a la invasión de Siria contra Siria sin la participación de Arabia Saudita. Como tampoco se puede entender sin la complicidad de Qatar o de Estados Unidos o de la Gran Bretaña. Conservadores. Son más bien como grupos económicos, ¿no, doctor? Más que países, porque, perdón que insista, y es algo que nosotros hemos comentado mucho, hay que tener mucho cuidado porque ya no son las fuerzas los países, son estos grandes consorcios que utilizan a veces el nombre de los países o inclusive religiones y otro tipo de cosas para escudarse, porque son realmente grupos muy pequeños. No son los grandes grupos, ojalá tuvieran mucha gente, porque entonces estaría la economía de mucha gente participando. No, no es así. Son pequeños grupos, pero con mucho poder, y obviamente teniendo en juego todo esto, y que también tengamos en cuenta que mucho de lo que se ha utilizado, esto lo digo para que lo tengamos siempre en contexto, reiterarlo, ustedes ya lo saben, queridos amigos, es que se ha utilizado como un arma no convencional a la mentira, la palabra, el análisis nuestro, la capacidad nuestra de enterarnos de esta manera tan clara como lo estamos haciendo con estos maestros, es fundamental, porque la estrategia, el objetivo fundamental es nuestra percepción de las cosas. Entonces es por eso tan importante compartir esto y subrayarlo. Perdóname, Jorge. No, me parece muy pertinente. Tienes toda la razón. Son los grupos económicos de Occidente coludidos, en este caso, con los grupos económicos de Arabia Saudita y de Qatar, que tratan, por un lado, de bloquear, en este caso a Rusia mediante la invasión a Siria, que Siria en sí es una potencia de energéticos también. Luego, estos mismos grupos de neoconservadores están interesados en bloquear a China mediante el conflicto de Corea del Norte, porque China se está fortaleciendo, Rusia se está fortaleciendo y los neoconservadores perdieron la Casa Blanca, no la tienen en este momento. Rapidísimo, Celeste. Y por último, las próximas autoridades mexicanas no deben perder en cuenta otro elemento, que es Venezuela, porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo de América y México anda por ahí también. Fíjense, nada más también otro paréntesis que es importante en este paradigma mencionarlo. Menciona el maestro Jorge Santa Cruz que estas potencias guerreras se han fortalecido, pero fíjense que hay un área en la que por supuesto no se han fortalecido, que es precisamente el de la percepción. ¿Por qué? Porque el que ya nos hemos dado cuenta y hayamos dado cuenta de ese juego perverso tiene mucho que ver con los cambios que ha habido en Estados Unidos y en México. O sea, son grupos que ya tienen un poder minado y ese poder lo ha ganado la opinión pública a costa y a pesar de mucho dolor
a costa del poderío, del gran poderío de grandes consorcios que se dice que son de comunicación, pero que yo creo que muchos de estos son más bien instrumentos. Creo que ya vamos a ir un corte y vamos a regresar después del mismo, queridos amigos, con este tema tan interesante, y para que el doctor Juan Ramón Jiménez ahora sí nos despeje y nos diga, perdón, doctor querido. La cuestión es observar, meditar sobre lo que ustedes están diciendo y dar luego posteriormente los puntos de vista, consolidando pues todo este paradigma de multilateralidad que hay ahorita a nivel global. Yo solamente quisiera decir un poco que el grupo de conservadores o neoconservadores en Estados Unidos fue superado de hace buen rato por los grupos straussianos, los seguidores de Leo Strauss. Leo Strauss era el profesor más querido y más respetado en la Universidad de Chicago, fue el que dio la pauta para un cambio de mentalidad de la clase dirigente de Estados Unidos, y crearon un documento que yo quisiera hablar posteriormente, que es el 2025 de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, el US Force. Ese es un documento del que voy a hablar ahorita, que es súper interesante para entender un poco cuál es la visión de Estados Unidos al futuro. Ven, amigos, con este tema del 2025 regresamos después del corte. No se vayan. Gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, también del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera y por supuesto de Radio La Nueva República. Les recordamos también en nuestro canal de YouTube, que es el canal del Club de Periodistas de México. Por favor, véanos, compartan, opinen, suscríbanse. Y bueno, el privilegio de estar con dos grandes de la comunicación, del periodismo, del análisis, como todos los días, maestro Jorge Santa Cruz, tan querido, director académico del Club de Periodistas de México, y el privilegio de tener al doctor Juan Ramón Jiménez, doctor querido, maestro entrañable y bueno, parte también fundamental de este espacio, de nuestras instituciones, un académico, Premio Nacional de Periodismo y un referente en este programa y en todo esto, en lo que se traduzca la buena comunicación y sobre todo de un área que nos han hecho creer que es árida, que es la economía, y que es tan importante que la abordemos, queridos amigos. Jorge, querido doctor, precisamente hablamos el día de ayer sobre el tema del Tratado de Libre Comercio anterior, bueno, que ahora ya en la transformación ya es un tratado bilateral, se está esperando ver si se integra Canadá, que ojalá así sea, pero en fin, hubo modificaciones, hubo algunas circunstancias que nos comentabas, nos compartías, aristas muy positivas, otras en que estamos y estaremos al tanto, en algunas también comentarios del maestro Jorge Santa Cruz. Pero bueno, posteriormente a ello, ¿qué pudiéramos esperar en el contexto que vivimos, Jorge, para compartir con el doctor Juan Ramón Jiménez, precisamente en la relación de China, por ejemplo, con Estados Unidos, en la necesidad nuestra y en general yo creo que es una lógica también de diversificar nuestra economía? Exacto. Entonces, teniendo esto tan fresquecito del tratado, del nuevo tratado, pero también teniendo el contexto de lo que, cómo impacta y qué está pasando de Estados Unidos con China, ¿no, Jorge? Es muy interesante, Celeste, Juan Ramón, amigos. Mira, Federico Nietzsche, en su libro Más allá del bien y del mal, anticipaba que el siglo XX sería el siglo en el que se lucharía por el control del mundo. Palabras más, palabras menos. Bueno, en los albores del siglo XXI podemos, tomando un tanto cuanto el ejemplo de Nietzsche, decir que se están preparando las grandes potencias para tratar, si no de definir el rumbo del mundo, sí de mantener sus áreas de influencia muy bien demarcadas, muy bien delimitadas, quise decir. 嗯 China, en Asia,
Rusia en Euroasia y Estados Unidos en América. ¿A qué quiero llegar? A que esta guerra comercial que iniciaron los Estados Unidos en contra de China es el esfuerzo, a ver qué nos dice Juan Ramón, pero el esfuerzo que está haciendo el complejo militar industrial de los Estados Unidos, que poco tiene de estadounidense en realidad, es cosmopolita, para tratar de evitar que China emerja como potencia mundial. Pero te digo, eso es lo que ve uno como periodista, no sé, como un economista que nos puede decir. Exactamente, tocas un punto fundamental, Jorge querido, y precisamente el que tengamos en cuenta, queridos amigos, el que tengamos en cuenta el que de alguna manera no estamos hablando de una economía lineal. Una es la china, otra es la norteamericana, y sobre todo en estos momentos con Estados Unidos, con una revolución económica hacia adentro de Estados Unidos, con una visión totalmente diferente de Donald Trump a la que tenían los neoconservadores afines a la OTAN, y entonces estas lecturas se van modificando. Te escuchamos con mucha atención, doctor querido. Bueno, hay dos cosas muy importantes que acaban de decir ustedes. O sea, el enfoque multidimensional global, no solamente un solo país, una sola potencia, sino ya hay potencias emergentes que ya están desafiando el poder del imperio, prácticamente el imperio moderno o la república imperial, como se le quiera llamar a Estados Unidos. Y por el otro lado, lo que comentaba Jorge de estos bloques que se están creando, te faltó mencionar Europa, obviamente, porque es o sea, unidas, 20 y tantas economías, casi 30 economías, son verdaderamente un polo gigantesco de desarrollo económico, financiero, militar, etcétera. Entonces, lo que estamos visualizando es que ahora el 18 de diciembre, es una fecha que no hay que olvidar, lo que nos escuchan, lo que nos ven. El 18 de diciembre China lanza el petroyuan. El petroyuan va a ser una situación de alto riesgo para las finanzas internacionales, sobre todo para el dólar norteamericano, porque está el dólar neozelandés, el dólar canadiense, el dólar de Hong Kong, el dólar australiano, no, el dólar norteamericano. El petroyuan viene a ser la existencia misma del gran economista de todos los tiempos, Keynes, que decía que ningún país puede controlar, debe controlar la economía mundial. Y Estados Unidos, a partir de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, se abrogó el derecho de controlar la economía mundial. Ellos dijeron, nosotros somos la economía mundial. Y entonces ellos pusieron el dólar como referencia de esa economía mundial. Ese dólar estuvo vigente hasta 1971, en la época de Nixon, como efecto de los grandes movimientos del 68, tanto en Francia como en Checoslovaquia, como en los mismos Estados Unidos, como en México. Hubo una hecatombe social el 68. Entonces, esa hecatombe más la guerra de Vietnam vinieron a debilitar enormemente el poderío del dólar norteamericano. Nixon declara la inconvertibilidad, es decir, que el dólar ya no se podía convertir en oro, y entonces el dólar se convirtió en moneda fiduciaria, es decir, de fe nada más. Entonces, al entrar el petroyuan, vuelve Keynes a triunfar al decir, ahora de nuevo hay otra moneda que va a ser convertible en oro. Es decir, las ventas de petróleo que se le vayan a hacer a China, que es un gran consumidor de petróleo, China dice, te las voy a pagar, si tú quieres te las pago en oro. Y entonces ese acuerdo de la existencia, de la reexistencia y el poderío del oro va a ser verdaderamente una hecatombe para el dólar norteamericano, porque entonces Estados Unidos va a decir, entonces yo también voy a poner mi dólar convertible de nuevo en oro, ¿o qué va a pasar? Bien, el esquema es muy importante el 18 de diciembre. El 18 de diciembre se mueve la economía mundial por el petroyuan chino. Y no hay que perder de cuenta que México su moneda la tiene indexada al dólar.
prácticamente vive del dólar el peso mexicano. Entonces, ¿qué va a pasar con el peso mexicano? Entonces, una de las posibles coyunturas que yo veo, si las nuevas autoridades Celeste son sensibles a estos movimientos especulatorios, México tiene que jugar ya una vamos a llamarla nueva independencia monetaria del dólar. Tiene que buscar un acercamiento con China a través del yuan y decir, bueno, yo vendo petróleo, págame en oro. ¿Sí? Pero se necesita gente valiente, no solamente nacionalistas, valientes, tener valor para confrontar al imperio, valor. ¿No? Sí, o sea, los de la granja, diríamos nosotros, ¿no? Pero, sí, pero de hecho, China, históricamente la nao de China, pues era el movimiento de mercancías entre Manila, Acapulco y Callao en Lima, en Perú. Eso es lo que hay que buscar ahorita, una transferencia de movimientos a la moderna entre China, México y Sudamérica, en este caso Perú, para darle un valor agregado al peso mexicano, a las exportaciones mexicanas, esa diversificación de la que hablaban hace rato. Pero yo me sigo en el petroyuan, porque el petroyuan va a ser verdaderamente una verdadera hecatombe. Y entonces, ¿qué están recomendando los genios financieros a nivel internacional? Están recomendando la compra de oro o la compra de criptodivisas, sobre todo el Bitcoin, que ya se negocia directamente en la bolsa de Chicago, a futuros de Chicago. La gente mexicana va a decir, ¿what? ¿Qué es esto? Pues es esto lo que se deja venir en diciembre. Va a haber cambio de autoridades en México, va a haber movimientos fuertes en Estados Unidos y va a haber el movimiento del petroyuan. Ahora, algo que no debemos de perder en cuenta va a ser Arabia Saudita. Arabia Saudita va a ser el jugador clave en esta macro gigantesco reacomodo de las fuerzas económicas monetarias. ¿Por qué Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita no deja de ser el gran productor y el movimiento grande que tiene de petróleo, sobre todo petróleo de alta calidad, petróleo de 45 grados API, que es el Arabian Light, que es el marcador de todos los petróleos internacionales. Entonces Arabia Saudita está entrando en una dinámica interna de renovación, de cuadros. ¿Sí? El nuevo rey de Arabia Saudita es una gente que hay que monitorear bastante bien. Muy de y aquí cerca. Ver, queridos amigos, y tener en cuenta esto del petroyuan, que es un origen distinto, o sea, el motivo, en qué está lo distinto, en qué está lo diferente, en qué coinciden con el petrodólar. El petrodólar fue una invención, digamos, para justificar esa falta de oro y el tratar de dejar y tener fuerte o sostener una moneda como es el dólar. Entonces, en este contexto se pone muy interesante, porque entonces pues va a haber quien quiera vender el petróleo por oro y va a haber quien quiera a lo mejor criptodivisas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a un corte, está muy interesante. Enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista, en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, La Pantera, nuestro hashtag Voces del Periodista y, por supuesto, el canal del Club de Periodistas de México en YouTube. Queridos amigos, con el maestro Jorge Santa Cruz, con el doctor Juan Ramón Jiménez. Y bueno, en estos contextos de estas guerras no convencionales, de las que también hay que tocar, en estos escenarios que nos compartía el doctor, en estos riesgos de los que nos hablaba el maestro Jorge Santa Cruz, bueno, pues van surgiendo diferentes tipos de estrategias, tanto estos planes como el 2025, como armas de lo más novedosas rusas, que están desactivando las armas que están haciendo otros, o sea, básicamente se están yendo a la desactivación. Por otra parte, las fortalezas de los chinos. Entonces vamos viendo todo esto de lo que hablábamos de este nuevo contexto. Y algo que también decía el doctor hace un rato, que no nos debemos olvidar también, son de las armas no convencionales. Y esto se está hablando no solamente de lo que hablamos de las guerras financieras y esto, no. Ya estos son guerras bacteriológicas, meteorológicas, todo esto que suena a terror, que existe, pero que hay que ver cómo se van a manejar
cómo se pueden eludir, cómo van viendo estos juegos en los que es importantísimo nosotros entender que está alguien ahí que juega el Go y que pues que ni los norteamericanos lo entienden, ¿eh? No, y que hay que aprender a mirar ese tipo de escenarios y de movimientos y de manejos, ¿no, doctor? Sí, exactamente. O sea, China, en la visión 2025, ellos dicen, China tuvo su debilidad en las guerras del opio, porque fue el momento en donde las grandes potencias lo hicieron un país adicto a las drogas, y todo el mundo se fue para quitarle territorios, hasta Rusia le quitó una parte, Japón le quitó otra parte. Ojo con México. Sí, por eso. Ojo con México. A eso voy. Ojo con México, y perdón, eso trataron de hacer en Siria. De las primeras cosas que hicieron fue llevar el famoso Captagón y llevar la droga, pero Siria es un pueblo con una cultura muy fuerte y muy arraigada y no cayó en eso. Pero hay que estar alerta de esto, por ejemplo, hablando de guerras no convencionales, y también de estar atentos hacia nosotros, y perdón, porque esto es otra cosa, estamos hablando del mundo externo, digamos, del mundo, de la parte global, y me voy a ir a lo infinitamente personal, como es, por ejemplo, nuestro entorno familiar. Hay que fortalecer desde ahí, por eso démonos cuenta que todos somos parte importante, aunque estemos oyendo hablar de todo lo global, bueno, desde nosotros principia el triunfo de una buena realidad, y en este caso hay que tener mucho cuidado con eso. Perdón, doctor. No, entonces bien, estaba esto de China, en la correcto. Guerra del opio, perdón. Las dos guerras del opio, fueron dos guerras del opio, sí, en donde China empezó a perder grandes partes de su territorio y quisieron hacer al país un país adicto. Hasta que no vino la revolución del doctor Sun Yat-sen en 1911, en México también empezó la revolución en 1911, aunque empezó en el 10, pero realmente fue en el 11. Detonó. Entonces el hecho es que Sun Yat-sen planteó ya eliminar la dinastía Qing, que era la dinastía del niño, aquel emperador, y realmente inició el proceso de transformación de China, que terminó en el 49, ya con la toma de poder de Mao Zedong. Hubo la época del dogmatismo de Mao hasta 1971, cuando Estados Unidos se retira del oro, viene una nueva generación de chinos, Deng Xiaoping, ¿te acuerdas? Deng Xiaoping, y realmente China empezó la renovación de cuadros. Ahorita que está Xi Jinping en el poder, él ya tiene toda la estructura para crear de China una verdadera superpotencia, megapotencia. No están siguiendo las rutas tradicionales de Estados Unidos, de rutas de crecimiento, están creciendo al estilo horizontal y vertical. Entonces, esto para Estados Unidos es una complejidad precisamente por el Go. El Go es una complejidad, o te doy luchas en el mar, o te doy luchas en las llanuras, o te doy luchas en las selvas, o te doy luchas en las montañas. Entonces el Go te va permitiendo dar diferente tipo de lucha adecuada al contexto territorial. Y ahorita China está haciendo, insisto, una super jugada con la ruta de la seda, pero además en África está penetrando de una manera brutal, a tal forma que África se va a convertir prácticamente en la nueva China. Entonces, estos movimientos geoestratégicos, geopolíticos de la Gran China, es los que México no debe de perder. México debe de recuperar la nao de China en términos modernos y abrirse camino hacia allá, entender los movimientos de China geopolíticos y geoestratégicos, y no olvidarnos de que México es un país bisagra. Podemos ver hacia el norte, podemos ver hacia el sur, hacia Sudamérica, podemos ver hacia Europa y podemos ver hacia China y Japón. Entonces creo que México tiene que jugar esas cuatro estrellas o puntas del ajedrez mundial, y debe jugarse, si no va a ser simplemente avasallado y va a ser convertido en un enano de Gulliver que quiere jugar contra el gigante. Ese nacionalismo extremo que tenemos los mexicanos nos hace que seamos una isla, cuando no debemos ser una isla. Somos una potencia geopolítica, geoestratégica, porque tenemos Estados Unidos
a un lado. Y tenemos 50 millones de mexicanos adentro de Estados Unidos, que esa puede ser un arma positiva para los cambios geopolíticos que se avecinan. Si nos olvidamos de esos 50 millones de mexicanos allá, estamos mal. O sea, realmente tenemos que buscar la forma de que este México moderno, este México del cambio, juegue todas las cartas, positivamente estoy hablando, no negativamente. ¿Sí? Exactamente, es fundamental, queridos amigos, precisamente insertarnos de diferente manera, porque nos damos cuenta que nos han hecho creer o nos han convertido realmente en esos enanos, en un México maravilloso, grandioso, lleno de tanta violencia, atomizado, precisamente porque esos intereses, hay intereses que quieren que eso suceda para depredar, pero nuestra conciencia es lo más importante y es lo que hay que recuperar. Junto con esta conciencia, obviamente, el ánimo de asumirnos con la fuerza que realmente tenemos y el gran país que somos, Jorge. Sí, Celeste, yo coincido plenamente. México la está jugando con Estados Unidos y con Canadá en las grandes ligas. Uno de los primeros embajadores en ir a la casa de transición del presidente, ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue el embajador de China. Entonces, el significado ahí está muy claro, ¿no? El mensaje que se quiere dar es de, bueno, también vamos a mirar hacia el extremo oriente. Luego, México tiene la oportunidad, ha estado renegociando el Tratado de Libre Comercio con Europa. Entonces, ahí tenemos un tercer puente. Apenas ayer, el martes 28 de agosto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador recibió en la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas al presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Y se habló de que va a tratar López Obrador de hacer un bloque de América del Norte que ayude a América del Sur para lo que también quiere Trump, que ya no haya el problema migratorio. Y la única vertiente que creo que todavía no ha explorado muy bien el futuro gobierno es la de la relación con Rusia, que considero que es también estratégica. Exactamente. Y fíjense nada más, estas estrategias de las que nos habla el maestro Jorge Santa Cruz y de lo que escuchamos, de las pláticas que tuvo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Guatemala, pues no es otra cosa más que simplemente dar la calidad de vida que todo ser humano merecemos en nuestra tierra, el fortalecimiento de nuestra tierra con nuestra gente y a no mandar más expulsados económicos, que son básicamente lo que son la mayoría de los migrantes. Sí. No, habrá quien se quiere ir por su gusto, pero muchos son precisamente porque no tienen otra opción. Entonces simplemente se trata de dar opciones. En el momento en que hay opciones y que se fortalezcan las economías de cada país, la interacción con las demás economías va a ser positiva, va a ser mucho mejor. Entonces simplemente es recomponer la salud económica y eso tiene que ver con el equilibrio, doctor. Sí, yo sería de la idea para concluir de que si vamos a mirar a China, mandar a los expertos sobre China, no tener ocurrencias o amiguismos, sino mandar a los expertos en historia, en documentación, en banca, por ejemplo, HSBC, que es el banco del opio a nivel internacional. Entonces, tener toda esa concepción geopolítica, geoestratégica, histórica de México con la China y no tener ocurrencias, porque se necesita políticas públicas de siglo XXI, no del siglo XVIII. Bueno, pues Jorge. Así es, ¿no? Muy contento de haber estado contigo, Celeste. Gracias. Ay, lo mismo yo digo. Ya saben, Producciones Cadenas, un placer con ambos. Exactamente. Queridos amigos, les queremos tanto, de veras, les queremos entrañablemente. Y bueno, gracias a todos ustedes, gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Y bueno, esta es su casa. Este es su corazón, aquí estamos para ustedes. Sigan en estas frecuencias, sigan, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, de eso se trata. Y bueno, pues nosotros les queremos, les mando un beso tronadísimo y nos escuchamos mañana. Gracias.